que alumbra aquel futuro reino de Dios. Bueno, ya estamos. Muy buenos días, amigos, estimados amigos, pueblo de Dios. Estamos aquí conversando de las cosas de la vida, del sacerdocio con mi querido amigo Adrián. Siempre pues en la lucha todos juntos como pueblo de Dios. Muchas gracias por el apoyo que ofrecen primero a la emisora, que es un eslabón, digamos, es como un vínculo entre la palabra de Dios y el pueblo de Dios. Ahora no quiero compararlo con una iglesia, pero digo, con una misa, pero hay gente que pues no tiene la oportunidad de asistir a misa, o a veces pues nos quedamos cortos en muchos aprendizajes, y la emisora te ayuda pues a tener un poquitito más de conocimiento. Vamos a ver si nos envían el ¿cómo se llama? El enlace aquí estamos, mire, que Jesús, María y José, como dicen. Bueno, pues muchas gracias a todos por este día, que les pido a los que ya se han enlazado con nosotros, nunca digan se han conectado, porque no somos enchufle para conectarnos, ¿verdad? Que compartan este enlace. Este día es un tema muy bonito que nos interesa a todos, y vamos a hablar la lucha contra el mal. Vamos a hablar de ciertos temas importantes que podemos analizar, reflexionar, para poder tener más herramientas en contra de las tentaciones, en contra de Satanás. A veces como seres humanos tenemos acciones o hacemos acciones que no son lo que Dios nos pide, que no es lo que la iglesia enseña, y eso es muy importante. Entonces, no pecar de ignorancia, ¿verdad? Ignorancia no es una palabra ofensiva. Ignorancia significa desconocer sobre un tema. Entonces, a veces somos ignorantes, y yo me incluyo. A veces somos ignorantes en muchas cosas, pero con intención, porque no nos preocupamos también por aprender y conocer sobre lo que nos interesa en la vida, la fe. La fe es más que una devoción, la fe es más que asistir a misa, la fe es más que recibir la Eucaristía. Todo esto son aspectos muy importantes, pero la fe es una manera de vivir, así de sencillo. La fe es una manera de vivir. Entonces, de la manera que tú vives tu fe, es de la manera que realmente te desenvuelves con la sociedad. Quiero saludar pues a mi hermana Carmencita Urueta. Dice: buenos días, Padre Richard, qué alegría verlo, muchas gracias. Me envió un gran abrazo en Cristo Jesús desde Piedras Negras, ¿es Carmen? ¿O dónde? Ay, sí. Es que ya la memoria, amigo, después del... No, es de... A ver... Eagle Pass, sí, así es. Eagle Pass, Piedras Negras, pues es el orden de los factores, no altera el producto. Así es que vamos a iniciar pues a ponernos en la presencia de Dios con la oración del abandono, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas sus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, pongo mi vida en tus manos. Te la doy con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Esa es la oración de Charles, no me acuerdo el apellido porque se me ha ido ahorita, pero bueno. ¿De dónde empieza todo esto del mal? Pues empieza desde el momento de la creación. Pudiéramos argumentar, ¿Dios creó el mal?
Pues directamente no, pero de alguna manera creó parte del mal, digámoslo así. Déjenme les explico, por favor, no vayan a decir el Padre está diciendo que Dios creó el mal. No, Dios creó a Lucifer, no con la intención de que fuera algo maligno. Dios sabía todo lo que iba a pasar. Por alguna razón, y eso es lo que conocemos, Dios permite que las cosas pasen, Dios permite que el mal suceda. Entonces, pensar que Dios creó el mal, pues directamente no. Quizá indirectamente, ¿verdad? Y decir, bueno, también uno debe de tomar ventaja del mal, porque el mal nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Entonces, depende cómo tú ves las cosas. Y todo empieza con la gran comisión. Los que fueron a misa el domingo anterior, estoy seguro que la van a recordar. Jesús les dijo, por último se le apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a lo que lo habían visto resucitado, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Este es el evangelio del domingo anterior de San Marcos. Fíjense bien. Primero los reprende el Señor por la falta de fe, la falta de confianza, la falta de creer. Jesús estuvo con ellos por 3 años anunciándoles que iba a padecer, iba a sufrir, iba a morir, pero iba a resucitar. Y ellos seguían todavía incrédulos que Él había resucitado. Yo creo que a veces seguimos nosotros con esa incredulidad y buscamos cosas para que los milagros sucedan. El problema es que el mundo está en búsqueda de algo. Cada persona está en búsqueda de algo, y yo a veces que converso con las personas dicen, es que mire padre, yo pues este padre dijo tal cosa, que hay que tomar medicina, o que esta estampita, por eso mire yo ando la imagen de la Virgen. Pareciera que fueran como amuletos, ¿verdad? Y entonces, o las famosas misas de sanación. Aquí yo sé que mucha gente no le va a parecer lo que digo. La verdad es que misa solo hay una, ¿verdad? Y pensar de que hay misas diferentes es pensar de que pues Cristo no es el que sana, porque cuando pensamos en misas de sanación y pensamos quién es el que sana, la gente dice Jesucristo, es mentira. La gente piensa y cree en los hermanitos que imponen las manos, en esos creen, pero no creen en la presencia real de Cristo, porque si nosotros creyéramos que Cristo es el que sana, pues no necesitaríamos ir a otro tipo de misas, entre comillas. Sí creo en el poder de la oración, fíjense bien lo que estoy diciendo. Sí creo en el poder de la oración, sí creo en la intercesión de unos por otros, de imponer manos, porque eso lo dice el Señor aquí, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. El Señor le da a ciertas personas ese don, y eso es... No, claro que sí, por eso digo, bueno, depende también, ¿verdad? Aquí me dice Adrián, y es un buen tema, a los consagrados. Pues hay muchos, ¿verdad? Laicos también, como Alan Ames, que tienen eso, ¿verdad? Y están reconocidos por la iglesia. Pero yo, como les digo, yo creo en el poder de la oración. Lo que estamos hablando aquí es ese punto, en el poder de la oración. Que la oración tiene poder dependiendo de la fe de la persona. Pero decir que va a haber una misa de sanación, obviamente sí tenemos el sacramento de la unción de los enfermos. Yo lo que creo como sacerdote y como laico
es en el poder de los sacramentos, en eso sí creo. Entonces, todo este tipo de prácticas debemos de estar muy conscientes, porque si tú crees en el poder del Señor, cada Eucaristía es una Eucaristía de sanación, si tú quieres. Tu milagro será tan grande como grande sea tu fe, pero si tú dudas, ¿verdad? Entonces definitivamente pues el milagro no va a pasar, aunque estén 40 hermanitos orando por ti y 100 sacerdotes imponiéndote las manos, también no va a pasar. ¿Por qué? Porque las personas dudan. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, fíjense bien en el número 2117, anoten ahí. Todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legítimas, ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. Entonces, todas estas prácticas de magia, todos estos amuletos, que ¿cómo se llama? La pulsera balanza y todas estas cuestiones, que mira, envía esta oración a 15 personas y ya verás el milagro que va a pasar. Todas estas son estupideces, la verdad. O sea que fíjense, cuando esas son las famosas cadenas de oración, que dice, envía esta oración a 15 personas y tú verás el milagro. O sea que si ya no le envías a 15 personas, ya el milagro no pasa, por el amor de Dios, ¿verdad? O sea, debemos de pensar un poquitito. El Papa Benedicto XVI en su momento dijo, no teman a quien puede matar al cuerpo, teman más bien sobre el que tiene poder sobre cuerpo y alma. Quien teme a Dios no tiene miedo, y quien no teme a Dios está lleno de miedos. Fíjese qué bonito. Quien teme a Dios no tiene miedo, y quien no teme a Dios está lleno de miedos. Quien teme a Dios está tranquilo, incluso en medio de los temporales, porque Dios, como Jesús ha revelado, es Padre y lleno de misericordia y de bondad. El que lo ama no tiene miedo, por eso al creyente no se atemoriza ante nada, porque sabe que está en manos de Dios, sabe que el mal y lo irracional no tienen la última palabra. ¿Qué les parece? Me gusta esto. Quien teme a Dios no tiene miedo, y quien no teme a Dios está lleno de miedos. Ahora definamos lo que es el temor de Dios. Es el sagrado respeto, dice el Papa, por la soberanía de Dios sobre la vida y el mundo. Es la reverencia del hombre ante esta soberanía. Repito, el temor de Dios es el sagrado respeto por la soberanía de Dios sobre la vida y el mundo. Es la reverencia del hombre ante esta soberanía. ¿Qué significa esto? El temor de Dios significa entender que Dios tiene el control de todo, de que la vida es temporal, pero que también Dios creó el cielo, el universo, y Él es el dueño de la vida y es el dueño de la muerte. Jesús venció a Satanás en la cruz. Entonces, el perder ese temor significa no tener miedo de Dios. Y ahí lo vemos en nuestra sociedad de hoy. No hay problema que se creen leyes en favor del aborto, las famosas las uniones del mismo sexo, ¿verdad? Que atentan en contra de la santidad del matrimonio, la teología de género. Todos estos temas, la gente ya ha perdido por completo ese temor. Y no solo hablo por las situaciones de las leyes, sino que las personas que los practican.
Entonces, todo eso es como decir, bueno, cada quien tiene una verdad y eso se llama relativismo. Entonces, esa verdad de Dios está hecha a un lado, está puesta a un lado. Y cuidado, porque nosotros como católicos ni siquiera debemos de dudar, ¿verdad? Hace unos días, como saben, lastimosamente, ¿verdad? Algunos obispos y sacerdotes de Alemania, pues con la intención de rechazar lo que el Papa dijo, bendijeron parejas que practican la unión del mismo sexo. Fíjense bien que no se trata de las personas, se trata de lo que ellos están viviendo. La iglesia no puede bendecir algo que no está bien, algo que es pecado. Entonces lo grave de estos ministros ordenados es que han creado un cisma. Están en contra no solo de lo que enseña la iglesia, no solo de lo que el Papa dijo, sino que del plan de Dios, ¿verdad? Entonces es haber perdido ya el temor de Dios. Hay muchas cosas que afectan a la humanidad y sobre todo lo que vemos en la televisión. Uno de estos temas es el espiritismo, ¿verdad? Déjenme contarles un poquitito de esto. El espiritismo es una doctrina originada en Francia, fíjense, a mediados del siglo XIX, por Allan Kardec. Esta doctrina establece principalmente que es posible entrar en contacto con espíritus de personas fallecidas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible entrar en contacto con espíritus de personas fallecidas? Kardec define al espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus, además de su relación con el mundo corporal, y como filosofía, ya que estudia las consecuencias morales que resultan de estas relaciones. Yo creo que el demonio existe. Yo creo en el poder del demonio. Entonces, pensar de que alguien se va a comunicar con los espíritus del más allá, se comunica con el demonio únicamente y sus agentes. Porque las almas de los justos, dice el libro de la sabiduría, las almas de los justos están en las manos de Dios y nadie podrá tocarlos. Entonces, mucho cuidado con esto de los espiritismos, de la ouija, de los mediums y todas estas cosas, porque son situaciones, son prácticas demoníacas. Dentro de los espiritismos hay ciertos tipos de magia. La magia blanca y la magia negra. Ya hemos hablado, bueno, yo creo que están conocedores de lo que es la magia negra. La magia blanca, déjenme explicarla, apunta a 4 objetivos. Fíjense bien. Curación de enfermedades, propicia el logro del dinero, potencia sexual, rechaza las fuerzas negativas. Entonces lo que apunta a contrarrestar a un hechizo, a un rito, se usan oraciones de los santos, Cristo, la Virgen, el Espíritu Santo y oraciones de espíritus. Todo eso ya lo hemos visto. Ya hemos visto algunos sectas, ¿verdad?, que tienen la imagen de la Virgen de Guadalupe y que es el aceite bendito. Entonces son como utilizan lo de Dios para hacer el mal. Eso no viene de Dios. Y por eso se le denomina como magia blanca. Digamos, se denomina como magia buena o liturgia mágica. Pero es el opuesto a la magia negra, que se basa en los poderes de seres mágicos. Y hay desde sacerdotes hasta los magos y los que existían de las brujas, ¿se acuerdan? Eso era la magia negra. Las opiniones varían en cuanto si es buena o mala, ¿verdad? La verdad es que ninguna magia, sea blanca, roja, azul, mucho menos negra, viene de Dios. ¿Verdad? Que se utilizan ciertas, entre comillas, ciertas imágenes, oraciones para procurar dinero, para, como dice la definición,
procurar la potencia sexual, etc. Las magias y las hechicerías son especialmente condenables cuando tienen una especial intención de dañar al prójimo, que es lo que popularmente también se llama el maleficio. Esta es otra parte de la magia, blancas o negras o las hechicerías, el maleficio. Y el maleficio consiste en una invocación al demonio o a potencias ocultas con el fin de dañar a alguna persona en lo espiritual o en lo físico. Este es un pecado que tiene un triple malicia contra la religión, por invocar al demonio, contra la caridad y la justicia, que es por dañar al prójimo. Fíjense bien, los maleficios, ¿verdad?, van contra la religión, por invocar al demonio, contra la caridad y la justicia, por dañar al prójimo. ¿Por qué pasa todo esto? Es una pregunta muy buena. Sucede porque realmente la gente no tiene fe suficiente. Ayer en la homilía reflexionaba por qué la gente no cree, por qué hay falta de fe. La fe viene, dice Pablo, de escuchar, pero también la fe viene de el conocimiento de Dios. Entonces, cuando no meditamos las Escrituras, cuando no reflexionamos en las Sagradas Escrituras, difícilmente una persona va a poder incrementar su fe. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente está pues como bombardeado por cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, y es estúpido, perdónenme el francés, ¿verdad? Porque van a buscar, y eso es lo que yo dije al principio, ¿qué es lo que la gente busca? Y van donde estas personas que hacen hechicerías o magia, qué sé yo, en la búsqueda de algo. Y dicen, mire, que tú vas a hacer un viaje, que vas a hacer esto. Sí, señores, van a hacer un viaje, algún día nos vamos a morir y es un viaje largo sin retorno. ¿Qué es lo que queremos averiguar? ¿Qué es lo que queremos averiguar realmente? Como decía el Papa, le estamos perdiendo el miedo a Dios. De hecho, le hemos perdido el miedo a Dios y por eso tenemos miedo y por eso la gente está en busca. Digo tenemos porque de muchas maneras también todos somos, caemos en esas situaciones en la vida de dudar y queremos como pensar en como magias, amuletos o cosas para que todo suceda. No. Tenemos que confiar en que Dios tiene el control de nuestra vida y que estamos en sus manos y nosotros hacemos lo que Él pide. Pero ¿cómo poder entender o cómo poder aceptar, es la palabra, que la vida es temporal? ¿Verdad? Ese es el punto. ¿Cómo poder aceptar que estamos aquí temporalmente? Saben que la muerte y la resurrección, la muerte del Señor, su pasión y muerte, nos dio esa bendición de abrir las puertas hacia la eternidad, porque Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Jesús exalta a Dios con su pasión y muerte, pero Dios exalta al Señor con su resurrección. Entonces, qué buena noticia, ¿no les parece? La buena noticia es que tenemos esperanza, que podemos entrar a la vida eterna y solo por la misma puerta que es la muerte. ¿Y qué sobre los amuletos? Bueno, quiero saludar a todas las personas que ya están más acá. A ver, déjenme ver. Eloísa Cárdenas, Eddie García, Lupita Salinas, Maritza Soto y Martita Cruz. Bendiciones a todos. ¿Qué son los amuletos? Este es otro tema importante. Los exorcistas de la iglesia dicen que los amuletos pueden estar ligados a casos de posesión diabólicas o de influjos maléficos. Pero tan y como decíamos con el tema de los maleficios, que va por el otro lado, ¿verdad?
tengan cuidado porque utilizan sus pendientes, sus imágenes, los crucifijos. Alguien dice, mire padre, es que yo ando aquí la imagen de la Virgen para que me proteja. Pues qué pena, porque la imagen no te va a proteger. La verdad, lo que protege es la fe. Por ejemplo, miren, les voy a enseñar. Yo tengo aquí la cruz de San Benito. Yo puedo decir, es que miren, la ando aquí para que me proteja. Esta cruz, por sí misma, no me va a proteger de nada si yo no tengo fe en el crucificado. También ando la oración, fíjense qué bonita la oración de exorcismo de San Benito. Esta cruz pues está exorcizada, ¿verdad? Y dice aquí, fíjense, aquí está la oración que hizo San Benito. Escuchen. A ver. No, este está en francés. Jesús María. Déjenme ver porque está en varios idiomas. A ver. ¿Dónde está el español? Aquí está. Aquí está. Ahora sí. Fíjense bien lo que dice la oración. Que la cruz santa sea mi luz. Que el demonio no sea mi amo. Retrocede, Satanás. No me persuadirás de cosas vanas. Lo que me presentas es malo y bebe tú tu mismo veneno. Entonces esta cruz yo la cargo conmigo también, que me recuerda el amor de Cristo, ¿verdad? Y de vez en cuando durante el día hago la oración también. Es una manera de traerlo, pero no es un amuleto que yo vaya a decir, bueno, que no me va a pasar nada porque ando la cruz aquí. Si uno no se cuida, pues te va a pasar algo. Entonces, ese tipo de cosas debemos ya quitarlas a un lado. Si tú andas un pendiente, ¿verdad?, de la Virgen, pues recordar que ¿por qué la andas? Porque quiero recordar a cada momento que María es mi madre, ¿verdad? Y por eso la tocamos. O que María pues es la madre de Dios, la madre de Jesucristo, la madre de la iglesia. En fin, pero andar cosas así porque me van a proteger, pues realmente eso no es lo que enseña la iglesia. Sí tenemos nuestro ángel de la guarda que nos dirige, que nos acompaña, pero vuelvo al punto. Si tú no te preocupas por ti mismo, difícilmente una imagen o un angelito te va a proteger, te va a decir, vente para acá, no, agárrate. No. ¿Verdad? Nos protegen de los espíritus malos que no los vemos, claro que sí. Eso sí, yo creo que el ángel de la guarda, tenemos un ángel de la guarda que nos acompaña, que nos protege, si nosotros pues le oramos todos los días, ¿verdad? Pero nos aleja de los espíritus malignos. Pero es uno también el que debe de alejarse de aquellas cosas que están, que nos afectan, ¿verdad? Entonces, esas son cosas satánicas, ¿verdad? Y también saben que la televisión a veces presenta programas que son disque entre comillas. ¿Se acuerdan de aquel programa de Sabrina la hechicera, verdad? Y estaba viendo una nueva serie en Netflix que se llama El Diablo, pero presenta al diablo como un ser bueno, lo cual eso nunca va a pasar. Claro, la naturaleza es mala, pero su imagen, acuérdense que eso no lo ha perdido. Satanás o Lucifer mantiene esa imagen que Dios le dio. Su naturaleza ya es la naturaleza caída, la naturaleza perdida. Entonces tengan mucho cuidado con las cosas que vemos, con las cosas que leemos, porque parecieran que están buenas, pero no lo son. Y a veces, ¿verdad? No necesariamente, ¿saben? No necesariamente porque sea un sacerdote que lo da, pues sea lo correcto. Otra pues es el famoso Halloween, que ya sabemos que es una adoración a los espíritus malignos. Yo no estoy en contra tampoco de una celebración familiar.
por ejemplo, en ese día se llama el Día de las Brujas, o Halloween, por ejemplo, tener una reunión familiar, ¿verdad? Y celebrar a los santos, porque el primero es el Día de los Santos. Eso sí lo podemos hacer, ¿verdad? Pero cualquier forma, cualquier tipo de pleitesía, de alabanza a los espíritus malignos, estamos invocando al demonio. Es como cuando las personas le dicen a un sacerdote: mire, me puede bendecir la casa. Miren, el diablo no necesita casas en el infierno, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Cuando alguien me pide a mí que le bendiga la casa, yo le digo: mire, pero todos los familiares deben de estar presentes, incluso si tienen mascotas. ¿Por qué? Porque si los espíritus malignos tienen el poder de la posesión o de la obsesión y utilizan cosas físicas como las casas para asustar a las personas. Entonces, ¿cómo le abre alguien la puerta a Satanás? Por medio del pecado. Entonces, si se bendice la familia incluso, pero si la persona vive en pecado constante, una cosa es ser pecador, fíjense bien, y otra cosa es vivir en pecado. Entonces, difícilmente algún espíritu maligno se va a ir porque la puerta se la hemos dejado abierta. Entonces, el bendecir una casa cuando la familia no es practicante no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, la verdad. Saben, el bien gana siempre sobre el mal. En el bautismo las potencias del mal fueron destruidas. Sí, Lucifer es un ser real, es un ser hermoso. Y también los demonios, saben, son amigos de la humanidad. Porque la persona no le hace caso a un enemigo, pero a un amigo, o sea, el diablo se presenta como alguien bueno, como aquella cosa buena. Y Padre, y esto mire de las maldiciones generacionales. ¿Cómo sucede eso? ¿Existe? ¿Alguien puede heredar una maldición generacional? Miren, hay diferentes posiciones, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se consideraban, pero recuerden que con el Nuevo Testamento ya, y sobre todo en el bautismo a los que han presenciado, el sacerdote hace una oración de exorcismo por aquel niño. Entonces pensar que la maldición continúa es como decir: ese sacramento no tuvo validez, ¿verdad? Sí, yo creo en que la gente se deja llevar por los espíritus malos, pero si en una casa, como les vuelvo a repetir, hay un ambiente de pecado, pues eso es bien obvio que los miembros van a heredar ese ambiente, van a participar. ¿Por qué? Porque no están cerca de Dios. No sé si me explico, ¿verdad? No sé si me explico. Pero pensar de que alguien va a heredar un demonio, óigame, entonces, ¿para qué lo bautizan, pues? Digo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve el bautismo? ¿Cuál es el propósito del bautismo? El bautismo nos limpia del pecado original, pero también nos limpia de todos los pecados y todas las maldiciones. Claro, es importante renovar constantemente nuestra fe. Eso sí estoy totalmente de acuerdo. Y vivir en estado de gracia, porque aquel que vive en pecado mortal difícilmente pues un espíritu se aleja. Miren, la fe genera una experiencia de vida, como les decía hace un momento. La fe es más que ir a misa, la fe es más que recibir la comunión, porque hay muchas personas que van a la misa, hay muchas personas que reciben la comunión y no tienen fe. Entonces, la fe es una experiencia de vida, es una manera de vivir. Por ejemplo, yo digo,
Y les decía a la gente el fin de semana anterior que por qué voy a misa. Yo les dije, miren, yo voy por 2 razones. Primera, porque necesito a Cristo en mi vida. Porque necesito sentir que está conmigo siempre. Porque yo creo en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y segundo, pues porque yo tengo que celebrar, no hay otro sacerdote. Pero ¿por qué vamos a misa? Mucha gente va a la misa porque hay que ir a misa el domingo. Punto. ¿Y saben por qué se lo digo? Y se los digo sin juzgar. Porque si la gente entendiera que en la misa está Cristo presente, si la gente entendiera que toda la misa son oraciones, primero, las iglesias estuvieran completamente llenas. Y segundo, la gente estuviera siempre a tiempo temprano para ese gran evento que es la oración y que es recibir al Señor. Pero no, vean, y muchos son culpables de esto. Otra vez, sin juzgar a nadie. Nada más mi intención es que cada quien reflexione. Si realmente yo creo que ahí está Cristo presente y si yo creo que la misa son oraciones, yo trato de estar a tiempo para estar con las revoluciones abajo. Hay mucho allá afuera, que el tráfico, que esto y que lo otro, que me peleé con mi marido, con mi mujer, con mis hijos. Llegas completamente en otra dimensión. Por eso es necesario llegar temprano y aterrizar, ¿verdad? El corazón va siempre al absoluto. El pensamiento no es estático. ¿Cuál es la meta tuya de tu vida? ¿Verdad? Si hay una meta temporal, está bien. Por ejemplo, tener un buen trabajo, una carrera profesional, tener una familia. Todas estas son metas temporales, pero ¿qué es la meta principal de una persona de fe? La vida eterna. Entonces, tu corazón debe estar constante en ese cambio, en lo que se llama la conversión. La fe nos ayuda a profundizar en nuestra identidad. Eso es bien bonito y esto es muy importante. ¿A qué me refiero? ¿Quién soy yo? ¿Cómo te defines tú? Como un hijo de Dios, ¿verdad? Pero no vivimos en una sociedad que cada quien tiene una opinión particular. Sobre todo en este ministerio, en este apostolado que yo tengo, para las personas que experimentan la atracción al mismo sexo, yo soy gay. O sea, ellos se centran, se cierran en sus acciones, digamos. Entonces estamos rechazando la fe, ¿verdad? Entonces pensar de que yo soy hispano, yo soy americano, yo soy hijo de Dios y paremos de contar. La fe siempre combate el mal. Por eso olvídense ya de tantas tonterías de que, mire, este padre dijo que hay que tomar estos. Sí, yo creo en las, ¿cómo se llama? En las sanaciones naturales, por ejemplo, un té de hierbas y todas estas cosas, claro que sí. Pero mire, dicen que este padre dijo que hay que tomar esto a cierta hora. No sé, la verdad yo desconozco todo eso y cuando las personas se acercan a hablar conmigo sobre esto, yo le digo, mire, con todo respeto para usted, pero yo creo en el poder de la fe, yo creo en el poder de los sacramentos, yo creo que Jesús es mi Salvador y mi sanador, yo no necesito andar creyendo en menjurjes, en revolver esto con lo otro para poder sanarme, para alejar las que me han hecho un mal, en fin, por el amor de Dios. Y con todo respeto se los digo a ustedes. Quiero darle también la bienvenida a todas las personas que ya están más acá. Desde Colombia dice Eloísa Cárdenas, orando siempre por Colombia, Eloísa. Oremos por El Salvador también. Janet Peñalosa, Pati Avellaneda. Pues bienvenidos a todos. Si tienen alguna pregunta y si puedo contestarlas, pues con mucho gusto. Entonces decía que la fe nos ayuda a profundizar nuestra identidad. ¿Quién soy yo?
Si tú eres un hijo de Dios y eres precioso a los ojos de Dios, olvídate de todas estas menjurjes, todas estas cosas, porque eso no sirve. La fe siempre es combatida por el mal. Fíjense bien, el mal va a estar en contra de la fe. Y no crean que ahora el mal se presenta solo con espíritus. No, ahí lo tenemos, muchos políticos, lo que hablaba hace un momento. Y no solo políticos, sino que muchas personas que están en favor de la cultura de la muerte. Cuando me refiero a la cultura de la muerte, me refiero en el derecho a la vida desde la concepción hasta el último suspiro, en la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Se oponen y dicen, no, pues es ideología de género, hay que estar abierto. No, hay que estar abierto a la verdad. Lo que pasa es que la gente no quiere escuchar la verdad. También que no podemos hablar de la fe. Vemos que con la pandemia cómo se cerraron muchas iglesias. Gracias a Dios aquí en la arquidiócesis pues por lo menos estuvo restringido, pero nunca se cerró una iglesia. Siempre estuvo abierta y somos culpables de todo eso. Y hacemos lo que dice el gobierno. Por un lado, pues ni modo, ¿verdad? Están los profesionales de la salud, pero en cuestiones de la fe deben de ser ustedes, los laicos, los que tienen, dice el derecho canónico, que ustedes tienen derecho a los sacramentos y nada se los puede impedir. Uno le promete obediencia al obispo. Yo estoy en eso, ¿verdad? Nuestro obispo, gracias a Dios, y la mayoría pues han sido conscientes de eso. Pero en algunos lugares lastimosamente se perdió eso. Entonces el mal siempre va a combatir a la fe. También la razón muchas veces niega el misterio de Dios. Es que a Dios no lo podemos explicar por medio de la razón. Eso nunca va a suceder. El mal siempre existe, siempre existió y siempre va a existir, ¿verdad? Ahora nosotros somos como los agentes de Dios, o deberíamos de ser, porque Satanás tiene sus propios agentes, pero nosotros somos los agentes de Dios, y no nosotros únicamente los sacerdotes, ¿verdad? Saben que la vida es muy hermosa, pero el hombre sin la verdad de Dios se convierte en una vida material. ¿Se es feliz solo buscando lo material? ¿Por qué nos preocupamos tanto? Dice la Escritura, ¿de qué te preocupas? De lo que vas a vestir, de lo que vas a comer. Mira los pajaritos del campo, que Dios nos abandona y que nosotros somos su creación. ¿Dios nos va a abandonar? Por supuesto que no. Claro, tenemos que hacer nuestra parte, pero también confiar que Dios nos cuida. El mal, miren, el mal no viene de afuera, sale del corazón del hombre. El mal anda por todos lados, sí, pero ¿cómo entra en el corazón del hombre? Entra por medio del pecado y por medio del pecado sale el mal. Como bien dijo Jesús, que no es lo malo lo que entra al hombre, sino lo que sale de él, ¿verdad? Y también a veces decimos, es que, mire, me tentó el diablo. No, si para todo le echamos la culpa al diablo. Muchas veces la mayoría de veces tomamos nuestras propias decisiones. Unas veces somos tentados, sí. Otras veces es nuestra propia conciencia que no está limpia, nuestra manera de vivir, que no está limpia, la que nos impulsa a hacer algo incorrecto. Entonces, eso se vuelve como no quiero decir la adicción, pero como una costumbre. Como alguien está acostumbrado a hacer algo, ya no ve la diferencia, ¿verdad? Como lo hace constantemente. Entonces, todas estas cosas
nosotros debemos de ser conscientes. Si tú no vives una vida en estado de gracia, entonces vas a vivir una vida de pecado. Otra vez, quiero que nunca se les olvide esta definición. Una cosa es ser pecador, que todos somos pecadores, y otra cosa es vivir en pecado mortal. Pecadores es por nuestra humanidad, por nuestras debilidades como seres humanos, pero por eso Jesús lo sabía y por eso dejó el sacramento de la reconciliación, para que esa ruptura de amistad, digamos, sea temporal y se vuelva a restablecer con Dios. Pero una persona que vive en pecado mortal es aquel que rechaza la gracia de Dios, que rechaza su misericordia, aquel que no quiere vivir en estado de gracia. Y no es que diga que yo creo en Dios. ¿Se recuerdan aquella escritura que dice el Señor? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por supuesto que no. Entonces se trata de establecer las diferencias, ¿verdad? Por eso es importante siempre mantenerse uno o por lo menos establecerse en estado de gracia. Cuando a veces me preguntan, Padre, ¿qué es lo adecuado de confesarse? Pues yo le digo, mire, pues lo ideal es un mes. El Padre Pío sugería confesarse todas las semanas, ¿verdad? Ahí, dependiendo con algunas personas, yo les digo, mire, confiésese cada 2 semanas. No porque sea un pecador grave, no, sino que porque lo que se busca es estar en santidad, lo que se busca es vivir en santidad. Y todos los sacramentos nos ayudan y fortalecen a vivir en santidad. Pero Padre, yo no tengo nada que confesar. Bueno, ahí está tu primer pecado. Confiesa de que tú sientes que no has pecado. Si tomamos un examen de conciencia detallado, te vas a dar cuenta que vas a sacar pues una camándula, como decían en mi país, una camándula de pecados. El mal depende de nosotros. Nosotros le damos el poder a quien no tiene poder. Cuando yo digo que Satanás tiene poder es porque nosotros se lo damos. Pero si nosotros lo ignoráramos, ustedes verían, miren, el diablo se va a cansar. Se cansa de de estar insistiendo. Va a decir, yo ya no puedo con esto, lo que pasó con el justo Job. Dios permite las cosas, sí. Pero si nosotros resistimos al mal, definitivamente el mal se va a alejar de nosotros. Y por eso que la iglesia siempre lucha por Dios en contra del mal. La iglesia anuncia a Jesucristo. Dijo el Señor, los pobres siempre existirán. Por eso es que necesitamos vivir unidos a la enseñanza de la iglesia, vivir a la iglesia en sí. Y saben que el diablo se pronuncia en pequeños espacios. El diablo no anda haciendo cosas grandes, va poco a poco, ¿verdad? Y el mal depende de la voluntad del hombre. Tampoco si no hubiera mal, yo diría que no hubiera mundo. No era en el plan original de Dios, obviamente, que Adán y Eva pecaran. Dios tenía un plan diferente. Pero bueno, ellos cambiaron el plan. Y por eso envió Dios a su Hijo para que nosotros nos salvemos. Dice que ahora, fíjense bien, tengan mucho cuidado, porque el diablo utiliza 99% de una verdad para hacer una mentira. El objetivo del diablo es uno, que es que aquella alma se pierda, y utiliza una verdad tuya, sobre todo de tu pasado. El diablo siempre te va a acusar. Y tal vez lo que esté diciendo sea cierto,
lo que pasó, pero ya eso queda limpio. Por ejemplo, cuando el diablo te acusa de un pasado negro, pero si tú ya te confesaste, tú debes de tener la confianza y estar en paz de que Dios te ha perdonado. Claro, el diablo se vale de todo eso para hacerte creer de que no estás perdonado. A veces cuando salimos de la confesión y no sentimos, entre comillas, es que no sentí que el Padre dijera esto, que no se trata de sentir. ¿Se acuerdan que les dije que la fe es una manera de vivir? La fe no se trata de sentimientos. Los sentimientos te pueden hacer, te pueden confundir. Entonces, que yo no sentí que quedé perdonado. O sea, que hay algún nivel de sentimientos en la fe. No. Se cree o no se cree, pero no hay a medias. O no debería de haber a medias. Entonces, si tú haces una confesión honesta y sincera, aunque el Padre te haya dicho poco, tú estás completamente perdonado. Y si no lo creemos, ese es uno de los pecados en contra del Espíritu, de lo que habla el Señor, que todos los pecados se pueden perdonar, excepto los pecados en contra del Espíritu Santo. Aquí me dice mi querido amigo don Adrián que me quedan 5 minutos. Eso está bien, en 5 minutos le regalaron los goles al Cruz Azul, mire, cambiando una cosa por otra. Pero bueno, dice San Pablo a los Efesios, ponte toda la armadura de Dios para que puedas enfrentarte a los planes del diablo. Entonces el diablo nos va a atacar de muchas mentiras. Por ejemplo, una de ellas es que no hay tiempo para rezar. Claro, todos estamos ocupados durante el día, pero no hay tiempo para rezar. Pero sí hay tiempo para comer, sí hay tiempo para descansar, sí hay tiempo para hablarle a mi amigo, hay tiempo para todo menos para rezar. Es que si uno no hace el tiempo, definitivamente nunca va a haber tiempo. Entonces, esa es una de las mentiras que el diablo utiliza. Toma una verdad porque es cierto, hay un tiempo reducido, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero si nosotros administramos adecuadamente nuestro tiempo, verás que sí hay tiempo. Otra mentira es que no somos lo suficientemente buenos. Y ahí tiene razón el diablo, ¿saben? Porque no somos buenos. ¿Sabía usted, don Adrián, que usted no es bueno? No, usted es muy bueno. Eso dice la Escritura. El Génesis capítulo 1, versículos 27. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el autor sagrado escribe de la creación, dice que Dios vio que todo lo que creó era bueno cuando creó los animalitos, las plantas, el mar, el todo. Pero cuando te creó a ti, a mí, dice la Escritura, y vio Dios que todo era muy bueno. Entonces, ahí tiene razón el diablo. No somos buenos, somos muy buenos. Claro que el diablo lo dice desde otra perspectiva. El diablo lo dice haciéndote creer a ti que por más que te confieses, por más que te arrepientas, por más que hagas ayuno, por más que ores, no estás perdonado. Y eso no es cierto. Dice, ¿se acuerdan cuando Pablito le dice al Señor, mira que tengo un aguijón aquí que te he pedido un montón de veces? Mi gracia es suficiente para ti, le dice el Señor. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, por lo tanto me jactaré más alegremente de mis debilidades para que el poder de Cristo descanse sobre mí. Entonces, cuando tú te sientas que no eres digno, di es cierto, no soy digno, pero una palabra tuya. Y eso lo decimos constantemente todas las veces que vamos a misa. Que no se les olvide, por favor. Sí es cierto, no somos dignos, ni tú ni yo somos dignos. Pero no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y una palabra del Señor. Y punto. Hace el cambio final. Bueno, todavía me queda un poquitito más, pero ya hemos llegado al final del programa.
quiero agradecerle su sintonía, ¿verdad? ¿Cómo se dice así profesionalmente, don Adrián? Sintonía, no, ¿verdad? El favor de su sintonía, dice, no me gusta, pero bueno, su presencia, que estamos aquí juntos. Quiero pues darle las gracias a todos, ¿verdad? Porque en mi sacerdocio, pues bien o mal he tratado de hacer lo mejor de mí, he dado lo mejor de mí. Sé que pues he fallado muchas veces, gracias a Dios, eso me da la visión de que sin el Señor pues no soy nada. Digo esto porque mañana pues celebro mis 9 años de ser sacerdote. Voy a compartirlo con 2 misas, una a las 12:05 en la Catedral de San Fernando en inglés, y por la tarde en mi parroquia a las 6 de la tarde iniciamos con el rosario y luego la misa. La misa de San Fernando pues es la misa del día, no es nada especial. Simple y sencillamente pues quise celebrar ahí porque es ahí donde recibí las órdenes sagradas. Así es que muchas gracias a todos por este tiempo, ¿verdad? 7 años en Santa Clara, es una bendición. 1 año en la República del Río también, que es comunidad muy linda, y 4 meses que estuve en Padre Pío aquí en San Antonio. Pues muchas gracias. Así es que esperemos que esta pequeña reflexión les haya ayudado para tener un conocimiento más maduro del Señor, ¿verdad? Les invito a que siempre mediten las Escrituras. Cuando vayan a misa, vamos con suficiente tiempo a vivir la Eucaristía y a recibir al Señor. Así es que los dejo con la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Oscar.